Sí. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Tengan todos ustedes, los saludo. Yo soy Estefanía Naro y ha llegado el momento de ir a fondo sobre un tema que a la mayoría nos trae durmiendo con un ojo abierto y son las elecciones en Estados Unidos. El martes de la próxima semana, los estadounidenses tienen una cita con la urna y esto pues nos dice que absolutamente todo podría pasar. Va a ser una elección extremadamente cerrada, dependiendo de la encuesta que uno vea. Hay 1 o 2 puntos de ventaja, pero no hay que olvidar que la última palabra lo tiene el colegio electoral y eso hace que en estos momentos todo sea posible. Y siendo todo posible, no podemos dejar de lado la manera en cómo cerró la relación bilateral con la anterior administración, la manera en que arrancó con la presencia de China y la relación del TEMEC que tenemos en el 2026. Por eso son tan importantes. Y para hablar de esto nos acompañan el día de hoy 3 panelistas de lujo. Nos acompaña Marta Bárcena, embajadora eminente y columnista del Heraldo de México. También nos acompaña Gabriel Guerra, analista y presidente, director general de la firma Guerra Castellanos y Asociados. Y también nos acompaña José Carreño Figueras, periodista y columnista de la sección Orbe del Heraldo de México. Y para sacarle jugo a nuestros panelistas, vamos a dividir este programa en 4 bloques. Primero vamos a hablar de las diferencias entre Trump y Kamala Harris para México. Después vamos a hablar de la revisión del TEMEC. Seguiremos con la presencia de China y al último cerraremos con nuestras conclusiones. Y para arrancar, pues comienzo con usted, embajadora Bárcena, para hablar de las diferencias entre Kamala Harris y Donald Trump para México. Muchas gracias, Stephanie. Es de veras un gusto estar con ustedes y con mis queridos colegas y respetados Gabriel Guerra y José Carreño Figueras. Bueno, yo creo que las diferencias entre Kamala Harris y Trump son muchas en varias áreas. Vamos a ver las que impactan sobre todo a México. Y ya al final haré un matiz sobre esas diferencias que sí existen, pero a la vez cómo también han ido convergiendo posiciones de ellos y de sus partidos en algunos temas que impactan a México. A ver, ¿cuáles son las diferencias? Empecemos por el tema migratorio. Las propuestas de Donald Trump son mucho más radicales que las de Kamala Harris. Las propuestas de Donald Trump en el tema migratorio con respecto a México tienen que ver con su deseo de hacer redadas y deportaciones masivas. Ha hecho referencia a la repetición del programa de espaldas mojadas o Operación Wetback, Operación Espalda Mojada, que llevó a cabo Dwight Eisenhower en los años 50, en 54, y que significó en buena medida el fin del programa Bracero. Él ha dicho que puede deportar hasta 1 millón de indocumentados al año y se estima que hay cerca de 12 millones de indocumentados en Estados Unidos, de los cuales 5 serían mexicanos. Ya cuando se habla con operadores republicanos que trabajaron durante la administración de Trump, te dicen que la deportación de 1 millón es muy difícil, pero que sí están trabajando para una deportación de cerca de 400,000 personas al año, indocumentados. Si asumimos que la mitad de la población de los indocumentados en Estados Unidos son mexicanos, podríamos estar calculando una posible deportación de 200,000 mexicanos por año. Parece que estamos teniendo problemas técnicos con la embajadora. No solo es un reto para los consulados, para que no vayan a deportar a alguien que no debe ser deportado y que entonces hay que reforzar los consulados. Y es un reto enorme para la comunidad porque va a crear mucho miedo. Y para la economía de Estados Unidos porque necesita esa mano de obra. Esa es la propuesta más radical de Trump, además de hacerles la vida difícil a los indocumentados
además de seguir con la construcción del muro. En tanto que la propuesta de Kamala Harris es apoyar que se apruebe en el Congreso de Estados Unidos la ley de seguridad fronteriza que el año pasado se dejó a un lado por presiones de Trump. Es una ley que pone muchas más restricciones en el asilo y que también impacta a México por la tecnología que van a desplegar en la frontera y que yo me pregunto cómo México puede tener una tecnología similar del lado mexicano. Y alguna mención por ahí de una posible regularización de los indocumentados. Pero las posiciones del Partido Demócrata y de Kamala Harris son más conservadoras de lo que eran hace 4 años con Biden o hace 8 años con Hillary Clinton, Stephanie. Yo diría que esa es una primera gran diferencia entre Kamala Harris y Donald Trump que impacta a México, el tema migratorio. Definitivamente, y conforme haya más inestabilidad en Centro, en Sudamérica y sobre todo cuando nuestra economía presente más problemas, definitivamente va a ser un problema sin precedentes. Y en ese sentido, sigo contigo, Gabriel Guerra. ¿Qué otra diferencia más nos debe de preocupar a los mexicanos entre Donald Trump y Kamala Harris? Noches, un placer estar contigo, un honor estar con Marta Carreño, quien les respeto y aprecio muchísimo. Mira, yo creo que hay muchas diferencias de retórica. Principalmente la retórica de Trump ha sido tradicionalmente odiosa, una retórica de confrontación, una retórica racista, xenófoba, misógina, y eso ha contaminado todo el proceso electoral. A la hora de la verdad, hace 8 años, Trump fue más bien tímido en algunas de las cosas que hizo. Siguió hostigando mucho verbalmente, pero no cumplió muchas de sus promesas en cuanto a deportaciones, en cuanto a imposición de tarifas. En fin, Trump pareciera ser el prototipo del viejo negociador que creía que con mucho bluff, con mucha agresión verbal podía lograr avanzar posiciones. El problema de esto es que, por supuesto, contamina todo el escenario político y social, genera un efecto, digamos, de imitación, entonces promueve muchos ataques en contra de los migrantes, de los indocumentados y en general de la comunidad latina, de la comunidad afroamericana. Acabamos de ver lo que pasó en Madison Square Garden, de un cómico contratado para el evento de promoción de Trump, lanzó una serie de insultos y ataques que podrían terminar costándole por lo menos la carrera en Pensilvania, que tiene una comunidad puertorriqueña muy importante, pero creo que al final del día, con todo lo que nos parece aberrante Trump, con todo el rechazo que nos provoca, mucho de su discurso es eso, discurso para intimidar, para provocar, y a la hora de la verdad es un hombre más bien disperso y es un hombre que afortunadamente en su primer periodo no cumplió muchas de sus amenazas. Lo hará en la segunda tanda de poder que le venga, suponiendo que gane, y no quiero entrar en este momento en los pronósticos, pero digamos que pareciera altamente probable que puede ganar. No lo sabemos, lo que sí sabemos es que Trump viene con ánimo de venganza, con ánimo de revancha, y que ya no le importa lo que pase, porque aquí sí, en el caso de Trump, podemos en su segundo periodo, si se da, pues parafraseando a algún rey francés, decir que después de él, el diluvio. Es interesante lo que mencionas, y en ese sentido voy contigo, José Carrillo, porque ¿será esto suficiente para que los latinos ya no voten por Donald Trump? Porque he escuchado decir a varios que pues, no le creen lo que dicen y que solo les importa que va a recortar más los impuestos. Mira, en primer lugar, muchas gracias por la invitación. Un placer saludar a Marta y a Gabriel, gente de primer nivel, además.
Mira, yo te diría en primer lugar que hay un error de base en la pregunta, y no lo digo en mala fe, es considerar que los latinos puedan ser considerados como un bloque. No son un bloque monolítico, para empezar. Tienes, para empezar, por ejemplo, sí, un 60% o algo así de los latinos en Estados Unidos son mexicanos o de origen mexicano, pero tienes un 40% que son puertorriqueños, que son un bloque importante, alrededor del 10%, que son tradicionalmente demócratas, no todos, pero tradicionalmente demócratas, y después del Madison Square Garden, probablemente simplemente anti-Trump y anti-republicanos. Pero tienes también a centroamericanos, venezolanos y cubanos, que son básicamente pro-republicanos, que están, no todos ciertamente, pero son básicamente pro-republicanos, y son el grueso de ese 30 o 40% que los estadísticos, que las encuestas afirman van a votar por Donald Trump. Esa es la realidad. Ahora, dicho eso, pues mira, va a bastar. Trump se ha especializado en insultar a los latinos durante 8 años. No veo razón para que vayan a cambiar de opinión ahora. Infortunadamente, la otra realidad es que habría que considerar que ya muchos de los latinos que están en los Estados Unidos ya no son migrantes, ni siquiera ciudadanos naturalizados, sino que son nacidos ya en los Estados Unidos. Ya estamos viendo las primeras generaciones de latinos que son ciudadanos estadounidenses por nacimiento y que votan ya con otras formulaciones, con otros intereses y con otros puntos de vista. Dicho eso, pues lo tradicional es que sean prodemócratas y no creo que la mayoría vaya a cambiar, por lo menos en esta elección. Es interesante ver cómo tiene toda la razón, la comunidad latina se puede dividir. Y en ese sentido, ¿estarán los estadounidenses con tanto miedo hacia Donald Trump como lo estamos nosotros, embajadora Bárcena? Mira, yo creo que la sociedad estadounidense está muy dividida, es decir, lo obvio, muy polarizada. Mi sentir en los viajes y la interlocución que tengo con estadounidenses de varias partes de los Estados Unidos es que, a ver, los empresarios les gustan mucho más las políticas económicas propuestas por Trump que las políticas económicas que propone Kamala Harris. Sobre todo hay un tema muy delicado, Stephanie, que es en 2017 Trump pasó una ley fiscal que disminuyó los impuestos a la empresa y que disminuyó los impuestos sobre la renta. Esta ley fiscal termina en 2025. Entonces, la gran pregunta que se hacen los empresarios es ¿qué va a pasar con esa ley fiscal? Porque tiene muchas implicaciones para todo lo que es salarios, programas de retiro, pagos de impuestos corporativos y pagos de impuestos personales. Trump lo que dice es que no solo la va a prorrogar, sino que va a realizar reducciones adicionales de impuestos. Entonces, eso pues sí es música para los oídos de las empresas, de muchos de los grandes, digamos, de los que ganan más de $400,000 al año, ¿sí? En cambio, Kamala Harris dice que va a prorrogar esa exención de impuestos para los que ganan menos de $400,000, pero va a subir los impuestos a los que ganan más. Entonces, hay una parte tradicionalmente empresarial, conservadora, que por razones de política económica votaría por Trump, aunque le molesten otros temas. Sin embargo, mi experiencia después de hablar con varios americanos es que cuando las empresarias son mujeres, no están dispuestas a votar por Trump. Aunque no les convenza a Kamala Harris, no están dispuestas a votar por Trump. Entonces, eso es interesante. Luego tienes una segunda división polarizada, la división por género. Es evidente que están mucho más las mujeres y van a votar mucho más las mujeres por Kamala Harris que por Donald Trump.
Y justamente hoy en la mañana comentaba con Pascal Beltrán del Río esta división y cómo algunos anuncios que se están lanzando antes de en estos últimos días antes de la votación, profundiza esa división por género. Después tienes una tercera división o polarización en los estadounidenses, que es la división por niveles educativos. Lo que se está viendo ahora es que la mayor parte de los votantes por el Partido Demócrata y por Kamala Harris son personas con educación universitaria, ¿sí? Cada vez más la educación los que tienen educación universitaria están votando Partido Demócrata y Kamala Harris. Esto no sucedía hace años, porque los que votaban por el Partido Demócrata eran sobre todo los trabajadores. Y ahora hay muchos trabajadores, los que les llaman, que están dispuestos a votar por Trump y que no tienen un alto nivel educativo como los votantes demócratas. Luego tienes otra división entre las costas, que votan mayoritariamente demócrata, y el centro del país, el famoso Midwest o Medio Oriente, y el cinturón de acero, el cinturón también de sol, que está votando, que vota republicano. Pero lo que estamos viendo en Estados Unidos son profundas transformaciones sociales por estos niveles. Por eso que mencionaba Pepe Carreño, de que ya hay muchos latinos de primera generación estadounidenses que están en un nivel educativo cada vez mayor. Y este cambio en estas corrientes sociales en Estados Unidos también se está reflejando en la división y en la discusión que hay en Estados Unidos respecto al voto. Yo sostengo que mucha de esta polarización en Estados Unidos se debe a que la elección se está enmarcando en las luchas culturales e identitarias. ¿Cuál es el futuro de Estados Unidos? El futuro de Estados Unidos, normalmente dominado en la política y todo por hombres blancos, educados, a lo mejor ahora ya no, va a ser mujeres, minorías, afroamericanas, en el caso de Kamala Harris, afroasiáticas, mexicanas, latinas. Entonces, todos estos profundos cambios sociales que llevan mucho tiempo gestándose y que van a continuar, están siendo también objeto de estas luchas culturales e identitarias que tienen su impacto en la polarización para las elecciones. Es interesante y sobre todo ver cómo hace unas semanas, pues tanto Kamala Harris como Donald Trump intentaron revivir el sueño americano a través de la imagen de McDonald's, ¿no? Kamala Harris diciendo que ella trabajó en McDonald's en la década de los 80 y Donald Trump pues yéndose a un McDonald's en Pensilvania y con las fotos y los videos ahí friendo papas, vendiendo la movilidad social que todos estos grupos quieren. Y en ese sentido voy contigo, José Carreño, para ver qué tanto impacta el sueño americano, porque por lo menos con la pandemia nos dimos cuenta que hay muchos estadounidenses que todavía no lo conocen. Y yo creo que probablemente habrá muchos que no lo conozcan todavía. Esto es socialmente, económicamente, políticamente. Trump en este caso está vendiendo un país que existió, que nunca fue, entre paréntesis, ha sido un país idílico en el que los hombres blancos, la gente blanca, eran el centro del mundo, y donde los latinos y los afroamericanos y los asiáticos eran la servidumbre, la mensajería, los cocineros, y en el mejor del caso, simplemente los patiños del blanco. Ya no es así. Como Marta señaló, hay dos puntos importantes. Hace 50 años se estimaba que el 72% de la población de Estados Unidos era de raza blanca. Hoy es el 54%, y de aquí a la 2045-2050 van a ser la principal minoría en un país de minorías. Esto es 40 y algo por ciento los blancos, 30 y algo por ciento los latinos,
30 y algo por ciento los afroamericanos, etcétera, etcétera, etcétera. Y es, como dice Marta, va a ser un país de minorías. Esto tiene un peso considerable. Para dar dos ideas de lo que viene. Hoy por hoy, la economía de los latinos en los Estados Unidos llega a aproximadamente 3.700 millones de dólares de la minoría latina. Y esto solo va en aumento. Entonces estamos viendo un cambio de paradigma en el país, un cambio importante de paradigma en el país. No importa lo que haga o lo que diga Trump, los Estados Unidos no van a regresar a ser ni el país que fueron internamente, ni el país que fueron en términos de potencia superdominante. Si los Estados Unidos de 90, el país ultradominante ya no va a poder ser, no va a ser. Ahora, va a seguir siendo, como dice un historiador, Robert Kagan, un país peligroso. Y nos toca estar junto a ellos en un momento muy difícil de su historia. Ahí hay que ponernos, el gobierno va a tener que ponerse las pilas si no quiere verse con problemas reales. Y no nos vamos a torear con pañuelitos. Va a ser una situación difícil. Definitivamente es todo lo que implica esa resistencia al cambio. Y en ese sentido me voy al segundo bloque y inicio contigo, Gabriel Guerra, para ver cuáles son las posibilidades de que pues el TEMEC se revise con éxito en el 2026. Ya Donald Trump no se ha cansado de decir que le va a poner aranceles a todo lo que pueda, y al mismo tiempo Kamala Harris recuerda que cuando ella fue senadora por California, ella votó en contra del TEMEC, y eso pues ponen al país y a la moneda a temblar. ¿Cuáles son las perspectivas para la revisión del TEMEC? Gracias, Stephanie. Mira, yo creo, en primer lugar, creo que la retórica de campaña la tenemos que separar de lo que vaya a ser la actividad de gobierno, digamos, o la política pública, ya sea con Kamala Harris, ya sea con Donald Trump. Donald Trump, al final del día, más allá de esta retórica proselitista, tiene que recordar que este es su tratado. Este es el tratado que él impulsó, que él promovió, que él, entre comillas, renegoció. ¿Cierto? Y por lo tanto, abjurar de él, pues equivale también a un reconocimiento del fracaso, y los demócratas no lo dejarían olvidarlo. Por otra parte, Kamala Harris presume que votó en contra de algo que propuso Donald Trump, pero tendrá la presión de muchos grupos de interés, particularmente empresariales, para preservar aquello que sí funciona. Entonces creo que vamos a tener problemas específicos, concretos, como suele ser en este tipo de acuerdos comerciales. Vamos a tener por distintas vías, llámense paneles, llámense negociaciones políticas al más alto nivel, pero al final del día este es un acuerdo que no un tratado, que conviene más a ambas partes y que conviene más al sector empresarial, que es al final del día quien va a marcar acá, yo creo, la línea. Los sindicatos no tienen la fuerza que tenían en los 90s cuando se opusieron al TLC. Los distintos grupos ecologistas pueden tener cierto peso con un gobierno de Kamala Harris, no por supuesto con el de Donald Trump, pero al final del día creo que la revisión, que no renegociación del TEMEC, va a ser, no digo que tersa, porque en este tipo de cosas siempre hay presión y siempre todo el mundo trata de sacar ventaja, pero creo que al final del día el pragmatismo estadounidense se va a imponer frente a cualquier otra circunstancia. De nuestro lado, lo dice muy bien Pepe Carreño, no se puede torear esto simplemente con retórica, no se puede torear simplemente con actos de buena voluntad o diciendo, es que ya lo hice alguna vez. Sí, a Marcelo Ebrard le tocó lidiar con el tema de los aranceles, sacó ese, vamos a usar la expresión, sacó ese buey de la barranca, pero la barranca ahí sigue, y es muy fácil que alguien se pueda quedar atrapado ahí. Y al final, pues recordar que entre ambos países hay una especie de relación de mutua
decían en la Guerra Fría que la Unión Soviética y Estados Unidos tenían la capacidad mutua de destruirse el uno al otro. Y por ahí decía un diplomático estadounidense que México y Estados Unidos tienen la capacidad mutua de irritarse el uno al otro. Y estos irritantes, con un gobierno de alguien como Donald Trump, que es un hombre que no responde a estímulos sensatos, sino a los vociferantes y a la retórica, pues es muy fácil que se descarrilen las cosas. Al final del día yo confío en el pragmatismo empresarial estadounidense y que esto es un tema de conveniencia mutua más que de cualquier otra cosa. En campaña, eso sí, es una gran bandera. Definitivamente, y aquí aplica el dicho de que la política no hay amigos sino intereses. Y con esto nos vamos al primer corte. Vamos a corte, regresamos. Ya estamos de regreso a fondo hablando de lo que nos puede esperar después de las próximas elecciones en Estados Unidos. Habrá divorcio, habrá reconciliación, todo puede pasar. Y estamos platicando con nuestros panelistas sobre lo que nos puede esperar en la revisión del tema. Gabriel Guerra muy acertadamente nos decía que México y Estados Unidos tienen la capacidad de irritarse, pero que estratégicamente pues no se sueltan. Y creo que en este sentido voy contigo, José Carreño, porque creo que estamos también en un momento estratégico donde la región de Norteamérica vuelve a agarrar cada vez más peso, y esto dicho en palabras de Donald Trump, pero también ante los efectos colaterales que hemos tenido a raíz de la pandemia, de la guerra en Ucrania. Hay mucha relocalización de compañías. Mira, los Estados Unidos podría decirse que están invertidos, valga la expresión, estratégicamente en el concepto de Norteamérica. No sé qué tanta laxitud, qué tanta tolerancia tengan interconstruida, aunque normalmente sí tienen un nivel de aceptación de posturas mexicanas mayor que el que mucha gente espera, y considerablemente si aceptas que es una tradición en México estar planteando desafíos, aunque sea pequeños, a la hegemonía estadounidense en la relación bilateral, desde la relación con Cuba, por poner un ejemplo,
hasta las abstenciones en Naciones Unidas. Hay una tradición ahí y lo toleran o lo aguantan o se callan la boca porque hay intereses mayores en juego. Vamos, México es un país de seguridad nacional para los Estados Unidos. México no es un país, en cierta forma, México no es un país de relaciones exteriores para los Estados Unidos, es un país de relación interméstica, totalmente. Tienes muchos, por decirlo de esa manera, si tú vas a la Sierra de Puebla te puedes encontrar poblados donde hay un pilar con la hora local y otro con la hora de Nueva York, porque lo que pasa en Puebla repercute en Nueva York y viceversa. Y puedes hacerlo así en California con oaxaqueños y aguascalentenses, en San Luis, en Chicago con potosinos y michoacanos, etc. Hay una interrelación brutal. Entonces, los dos países en términos reales tienen que ser un tanto cuanto más tolerantes con las políticas del otro. No voy a usar la palabra comprensivos, que sería absurdo. Es una relación basada en cierta manera en la desconfianza, por decirlo de esa manera. Es decir, no confiamos 100% en ellos no confían 100% en nosotros, pero la realidad es que tenemos que convivir, combinarnos y cooperar. No hay otra. Y América del Norte, en ese sentido, es el símbolo perfecto del tema. No es una relación de afecto, no es una relación de identificación política, pero sí es una relación de conveniencia geopolítica y económica. Y hay que verlo de esa manera. Y también ciertamente hay que ver que entre las tres economías que forman Norteamérica, México tiene mucho que ofrecer, pero también al mismo tiempo es la más pequeña. Ojo con eso. Sí, definitivamente. Es algo que ha hecho que tengamos una relación asimétrica, no solo con México, también con Canadá. Y en este sentido, embajadora, ¿hacia dónde podría ir el TEMEC en el 2026? Mira, Stephanie, me temo que yo soy mucho menos optimista que Gabriel Guerra, tanto en términos de las políticas de Trump en materia migratoria, porque yo sí las viví. Y Trump emitió 400 decretos que afectaron a la comunidad mexicoamericana. 400, Gabriel. Que hizo que las mamás no llevaran a los hijos a las escuelas, que no los llevaran a la seguridad social. Esos 400 decretos se pelearon en cortes, los pelearon ACLU, la American Civil Liberties Union, los peleó MALDEF, los peleó NALEO, los peleó Unidos. La embajada siempre estuvo pendiente con ellos. O sea, Trump sí asustó a la comunidad. No es cierto que nada más fue retórica. No es cierto. Que no se haya entendido bien en México es otra cosa, porque son temas muy técnicos. Lo mismo me pasa con la revisión del TEMEC. Uno, lo que dice Pepe y Gabriel, el concepto Norteamérica. Fíjate, si analizamos el concepto TELECAN, era el Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Había un concepto de América del Norte. Pasamos al TEMEC, que es el Tratado México-Estados Unidos-Canadá, la suma de intereses nacionales. Desaparece del título el concepto mismo de Norteamérica. Y durante la administración Trump desaparece la cumbre de líderes de América del Norte que retoma Biden y que se vuelve a hablar entonces de un concepto de Norteamérica. Entonces estamos en una etapa conceptual diferente. A Trump no le interesa ni le interesó el concepto de América del Norte. Y en este momento no le interesa el concepto nearshoring o localización al país vecino ni al país amigo. Le interesa el concepto en inglés reshoring. Vamos a traer las inversiones de regreso a los Estados Unidos. Si analizamos los datos de la inversión extranjera en México, cerca del 80% es reinversión. Inversión nueva está llegando poca hasta ahora. Y está llegando poca porque en buena medida México no ha hecho su tarea. No está dando certidumbre jurídica, no está dando las condiciones de infraestructura que se requieren, no hay suficiente acceso a energía
en los lugares donde se requiere, Querétaro, Monterrey, etcétera. No hay suficiente mano de obra calificada para el tipo de industrias que se están instalando. Por ejemplo, tenemos muchos ingenieros, pero no son bilingües, ¿sí? O sea, tenemos muchos requisitos que cumplir. El proceso de revisión del TEMEC ya empieza en Estados Unidos en enero o febrero, inmediatamente después de que tomen posesión. ¿Por qué? Porque el representante comercial o la representante comercial tiene que someter al Congreso, a los diferentes comités del Congreso de los Estados Unidos, Cámara de Representantes y Senado, un informe sobre cómo se ha aplicado e implementado el TEMEC. Ahora bien, ya el principal comité de la Cámara de Representantes en relación al TEMEC, que es el Comité de Medios y Arbitrios, Ways and Means, ya le mandó, entre otras muchas cosas, una lista de preguntas que debe responder al someter ese informe. Y entre otras preguntas es cómo afecta la reforma judicial, la certidumbre jurídica del TEMEC. O sea, la revisión no va a ser solo decir, se reunieron tantas veces el Comité de Libre Comercio, el Comité de Pequeñas y Medianas Industrias, acordamos esto, avanzamos en esto, que sí se va a decir. No, se va a decir qué paneles están pendientes, cuáles ya dieron solución, quién ha cumplido o incumplido. Estados Unidos ha incumplido con la decisión del panel en materia de reglas de origen de la industria automotriz. Sí, estamos por esperar el resultado del panel sobre productos genéticamente modificados y el glifosato. Está el panel con productos lácteos con Canadá. Todo eso tiene que ir incluido en el informe. Y en ese informe se va a analizar también si las medidas de reforma constitucional y leyes secundarias que se han adoptado en México afectan o no capítulos del TEMEC. México dice que no. Hay muchos en Estados Unidos que piensan que sí. Entonces, lo que vamos a ver es en ese informe cómo interpreta Estados Unidos esas medidas. Y después se presenta el informe y vienen una serie de audiencias en los Estados Unidos, en el Congreso, en donde históricamente ningún funcionario mexicano participa en audiencias del Congreso, y creo que debe de ser así, pero pueden participar otros que no sean miembros del gobierno. Entonces, ahí tenemos ese tema. Y nuestro gran aliado histórico, que efectivamente, como dice Gabriel, es el sector empresarial, ahorita está molesto por algunas de las medidas que se han tomado en México. En los temas de energía, en los temas justamente. Entonces, yo me temo que la revisión del TEMEC va a ser mucho menos tersa de lo que hubiéramos imaginado hace un año. Entonces, empieza en 2025, tienen que decir si se salen del TEMEC o no. Yo no creo que ninguno de los tres vaya a decir que se sale del TEMEC, pero en esa revisión del TEMEC puede haber lo que yo le llamo una lista de lavandería muy larga para supuestos incumplimientos de México, que es lo que se va a negociar. Y esa lista muy larga, una vez que tú dices, no me salgo del TEMEC, tienes que decir también si quieres que se prolongue otros 16 años, además de los primeros 16 de cuando entró en vigor. O sea, el TEMEC ahorita va del 2020 al 2035-36. Tendríamos que decir en 2026 si queremos que se prolongue por otros 16 años. Y esa prolongación va a estar sujeta a esa lista de temas pendientes y cómo resolverlos. Y esa lista puede ser, en un momento dado, indigerible para México. O sea, sí es un proceso técnico muy complejo que va más allá de buenas voluntades o de deseos conceptuales de si existe o no América del Norte y si tenemos o no aliados, que por cierto, hemos perdido muchos aliados en Estados Unidos y principalmente en el Congreso de los Estados Unidos. Sí, definitivamente. Y ante todo este movimiento, pues no podemos evitar pensar en qué va a pasar con la presencia de China,
porque el efecto de relocalización de nearshoring no solamente es para Estados Unidos, también tiene un efecto chino, hay cada vez más presencia china y en palabras del embajador de China, la afinidad que China siente con México no lo siente con todos los países. Y en ese sentido voy contigo al tercer bloque, Gabriel Guerra, para que nos platiques qué proyecciones das ante la presencia de China en la nueva relación bilateral. ¿Habrá reset? ¿Seguirá todo igual? Yo creo que la relación con China, y acuso, recibo y registro todo lo que dijo Marta, y creo que es la primera vez en muchos años que alguien me llama optimista. Entonces espero que haya una grabación de esta conversación, porque no suelo ser optimista. En el caso de China, creo que nos coloca en una posición, por un lado, complicada, pero por otro lado, que nos abre oportunidades. El gran enemigo en este momento de Estados Unidos, desde la perspectiva de ellos, es China. Más que Rusia, más que cualquier economía emergente, más que los por Trump odiados y vilipendiados europeos. El gran reto es China. ¿Por qué? Porque China le está compitiendo a Estados Unidos y rebasando en muchísimos aspectos económicos, geopolíticos y también de diplomacia económica o financiera. Veamos simplemente lo que está haciendo China con su iniciativa de Belts and Roads, que le llaman, la traducción nunca me ha parecido muy afortunada, pero de caminos y enlaces, vamos a traducirlo así, si a alguien se le ocurre una mejor, Marta, Pepe, por favor, corríjanme, pero China está inyectando dinero en todo el mundo en desarrollo. Lo ha hecho en el sureste asiático, lo ha hecho de manera muy eficaz en África, lo está haciendo en Sudamérica y creo que tiene a México en la mira. ¿Cuál es el problema aquí? Que si lo hacen de manera muy visible y agresiva, los estadounidenses tomarán medidas retaliatorias que terminarían afectando a México, pero curiosamente México, que siempre ha sabido balancear este juego de las grandes potencias, me voy a los tiempos de la Guerra Fría, que México siempre supo jugar con este tema de, bueno, le cierro un ojo a los no alineados, le guiño a los soviéticos, me acerco con Cuba, no rompo con Venezuela, con Nicaragua, que eso, en fin, habrá quien piense que es una traición a los principios democráticos mexicanos, habrá quien piense que es pragmatismo político puro y duro. Yo siempre he creído que México tiene mucho más influencia en Estados Unidos cuando tiene relaciones fluidas con los rivales de Estados Unidos. Un error estratégico en el sexenio de Vicente Fox fue creer que peleándonos con Cuba ganábamos puntos con Estados Unidos, cuando es exactamente al contrario. Estados Unidos lo que necesita es alguien que le ayude a tender puentes con sus rivales, y China nos va a poner un poco en esa postura. Por más que quisiéramos, por más antiestadounidenses que fuéramos, que no es mi caso, China no es una alternativa real. China está demasiado lejos y la economía mexicana está demasiado integrada en todos sentidos, no solamente en los económicos, sino también en los humanos, en los políticos, con la de Estados Unidos. Pero puede ser un buen, a ver, aquí lanzo el reto a la mesa, ¿quién se anima a traducir petate del muerto? Porque creo que China puede ser nuestro petate del muerto para, por lo menos para tener un poquito más de palanca con los Estados Unidos. Me gusta la expresión y te paso el balón, José Carreño. ¿Qué podemos entender por petate del muerto? The potato of the dead. Uy, Pepe, tienes el micrófono cerrado, no te estamos escuchando. Parece que estamos teniendo problemas con José Carreño. Embajadora Bárcena,
¿Qué significa el petate de los muertos de la relación México-Estados Unidos-China? Mira, yo francamente creo que usar la relación con China como petate del muerto es un error. No creo, en primer lugar, que Estados Unidos ya nos conoce demasiado bien como para creerse eso del petate del muerto. Y lo puedo atestiguar porque estuve en varias negociaciones en donde cuando trataba el ex canciller Ebrard de usar a China como petate del muerto, la reacción de los americanos fue: ¿qué pretendías con eso? Ja, ja, ja. O sea, ya saben exactamente los límites del petate del muerto, porque saben los límites de la dependencia de México con Estados Unidos. Ahora bien, dicho esto, lo que sí es decirle seriamente a Estados Unidos que México nunca va a poner en peligro sus relaciones con China. Nosotros somos considerados por los chinos, como dicen ellos, un Lao Penyo, un viejo amigo. ¿Por qué? Porque fuimos el segundo país de América Latina después del Perú en reconocerlos. Porque apoyamos el ingreso de la República Popular a Naciones Unidas y su asiento en el Consejo de Seguridad. Porque hemos dado infinidad de batallas, México y China, en el Banco Mundial, en el Fondo Monetario Internacional, en todo esto, ¿para qué? Para que siga habiendo préstamos a los países de desarrollo intermedio, para que la FAO no se convierta en la organización para África, sino para todo el mundo. Y la batalla la hemos dado con China. Y eso lo tenemos que seguir dando, porque tenemos muchos intereses en común con China. Ahora, China tampoco come lumbre, tampoco se va a enfrentar a Estados Unidos por México. Tiene otras prioridades. Y efectivamente, estamos muy lejos, como dice Gabriel. No es una verdadera opción de sustituir a Estados Unidos por China. Entonces, creo que lo que sí hay que tener muy claro es, a ver, ¿en qué áreas sí le preocupa a Estados Unidos y le debe preocupar a la industria mexicana la presencia china? En el área de que China está sobreproduciendo acero y no puede utilizar todo el acero que produce. Entonces, ¿qué hace? Lo manda a los mercados exteriores con dumping, inclusive a México, ¿sí? Segundo, que Estados Unidos no va a aceptar que los autos producidos en México tengan acero chino. Va a tratar de endurecer las reglas de origen. Tercero, que no tenemos reglas de origen para los vehículos eléctricos en el TEMEC. Eso es uno de los temas que se va a tener que ver en la renegociación. Y ya lo dijeron claramente, ni un auto eléctrico chino va a entrar a Estados Unidos que sea producido en México, ni uno. Y eso lo tenemos que tener claro. No les importa a Estados Unidos si los autos eléctricos se producen para el mercado mexicano y latinoamericano. O sea, eso sí lo tenemos que tener claro. Cuarto, ¿cómo vamos a cooperar Estados Unidos, México y China para tener un control absoluto de la entrada de precursores químicos a México que son utilizados para la fabricación de drogas sintéticas? Ahorita es el fentanilo, pero después podrá ser otro. Quinto, ¿cómo le está afectando a la industria mexicana el contrabando chino? Y sexto, entre otros, ¿cómo entra el tráfico ilícito de personas de China a través de México? Eso es algo que también tenemos que negociar con los chinos. Entonces, definitivamente, cambian las relaciones, cambian los presidentes y cambian el marco de las relaciones. El tiempo aquí, desafortunadamente, se nos agotó, ya no pudimos restablecer el audio con Pepe Garrido. Sin embargo, Pepe, un honor haberte tenido hoy en este panel. Gabriel, igualmente, muchas gracias por haber aceptado la invitación. Fue un honor. Embajadora Bárcena, mil gracias por haber estado hoy con nosotros. Un honor haberla tenido aquí. Y a todos ustedes, los veo la próxima para ir a fondo sobre lo que nos importa a todos. Pásenla bien y quédese con nosotros.